Hola, ¿qué tal? De parte de Ministerios Jerusalén, les mandamos un fuerte abrazo. Hoy vamos a hablar de que no hay nada imposible para Dios. Muchas personas que me están escuchando en este momento tal vez están pasando por diferentes circunstancias. Déjeme decirle hoy que su circunstancia tiene solución. Si tan solo usted decide hoy creer a la palabra de Dios. La Biblia nos habla en Lucas 1:37, dice así: porque no hay nada imposible para Dios. Aquí dice que no hay nada. Debemos entender de que Dios lo puede solucionar absolutamente todo. En el libro de Mateo 19:26 dice: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hay cosas que nosotros en nuestras fuerzas no podemos. Y eso es bueno porque ahí reconocemos esa ayuda que necesitamos tanto, que es la ayuda de Dios. Porque sin Dios estaríamos perdidos. Y por eso es que el mundo tiene tantos problemas, porque no tienen la ayuda de Dios. ¿Por qué no tienen la ayuda de Dios? No porque Dios no los quiera ayudar, sino porque no depositan su confianza en Él. Marcos 9:23. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Dios, uno de los requisitos que nos pide es creer. Y ahí es cuando nos rajamos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede creer. Acordémonos nosotros cuando Julio Verne escribió Viaje a la Luna. Comenzó con un cuento, pero después de un tiempo alguien lo hizo realidad y llegó a la luna porque creyó. Era algo imposible, pero él lo creyó. La Biblia nos habla, el requisito más grande para que se mueva el poder de Dios es creer. El creer tiene años luz de saber. Cuando usted sabe mucha teología, puede ser un doctor de la Biblia, pero no puede creer. Cuando le preguntan, ¿y eso es verdad que se abrió el Mar Rojo? Sí, pero en ese tiempo. Pero ahora ya Dios ya no hace esos milagros. Pero es verdad la hazaña de que Moisés transformó la vara en culebra. Sí, pero eso lo hizo con Moisés. Entonces, debemos de entender nosotros que Dios no cambia. Dios siempre es el mismo. Lo mismo y aún cosas mayores haré. La Biblia dice que aún cosas mayores nosotros vamos a lograr hacer en su nombre. Porque eso lo dijo Jesús, aún cosas mayores. Entonces, la cuestión es creer. Cuando nosotros creemos, pasan cosas sobrenaturales. Hebreos 11:11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y ella ya no menstruaba cuando vienen esas palabras de una mujer de una edad avanzada y Dios la comienza a rejuvenecer. Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Usted tiene que pensar, ¿quién hace que la tierra gire? ¿Quién mueve las nubes? ¿Quién hace que venga la lluvia? ¿Quién alimenta a todos los peces del mar? Y comenzamos a enumerar tantas cosas que hace Dios. Y debemos de pensar que si hay algo imposible, si hay algo para Dios difícil. Y la pregunta es, ¿qué podemos responder ante esa pregunta? Que no, que Dios lo puede hacer absolutamente todo. La Biblia nos habla en Éxodo 14, 21, 22. Extendió Moisés su mano sobre el mar y las aguas se dividieron. Cuando no hay camino, Dios abre su aliento. El mar no es obstáculo. Es escenario para su gloria. Para Dios no hay nada imposible. De acuerdo a estas citas, hoy espero que este mensaje
de la bendita palabra de Dios pueda traer solución a tu vida. Si estás pasando por una circunstancia o si tienes un proyecto que quieras ejecutarlo, pero en tu mente dices, no lo puedo lograr. O si tal vez estás pidiendo por la sanidad de un familiar. Tal vez el diagnóstico no es muy bueno. Es necesario que miremos más alto y entendamos que lo que no podemos hacer nosotros, Dios sí lo puede hacer. Por eso, a continuación, vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a estudiar esta historia. Esta historia yo sé que va a llegar a muchos, a su corazón, y que va a transformar su manera de pensar, pero es necesario, solamente una cosa les pido, que crean. Esta historia está basada en el Evangelio de Lucas 7, del 11 al 17. Queremos colocar ejemplos para que sea más entendible esta palabra. Vamos a hablar hoy de la viuda de Naín. Pero vamos a retroceder en el tiempo. Ella no fue siempre una viuda. Cuando habla de Naín, dice que Naín era la más pequeña, pero sus colinas se pintaban de verde, brillante en primavera. Los viñedos se estiraban como lenguas dulces por las laderas. El mercado era humilde, pero lleno de aromas, de sándalo, lino nuevo, dátiles y leche de cabra. Muchas personas cuando han estado en el campo sienten ese olor de la leña, ese olor de campo. Acá había un olor muy, digamos, familiar, peculiar. Ahí estaba ella. Le vamos a poner, la Biblia no registra un nombre, solamente se la conoce como la viuda de Naín, pero vamos a imaginarnos, vamos a colocar un nombre que se llama Tamar para que entendamos mejor esta historia. Era de cabello trenzado con hilo púrpura, me la imagino, sonrisas como luna creciente, mirada que podía callar un mercado entero, muy agraciada. De pronto conoció a un viajero del norte, un mercader de vino de Canaán, alto, fuerte, culto, y tenía una voz muy grave. Yo no sé si usted cree en el amor a primera vista. Esta mujer quedó flechada cuando lo miró. Se enamoró bajo la higuera vieja junto al pozo. Ellos se prometieron amor eterno y ella dejó atrás sus tejidos para fundar el almacén más grande de telas de Naín. Velos de lino de Egipto, tapices de Tiro, túnicas de Babilonia. Los ricos de Séforis venían hasta allí para comprar. Comenzaron a colocar este negocio ellos. Ellos disfrutaron mucho de esta relación. Esta relación fue muy hermosa. Lo que más anhela una pareja cuando se aman y les va bien es tener un hijo. Ellos lograron tener su hijo, era su mayor orgullo. Eran muy felices. Hay veces que la vida está llena de avatares, pero de pronto también Dios nos trae las soluciones. Pero hay gente que no tiene problemas, pero de una manera inesperada sucede algo. Dice que la tragedia llegó sin aviso una tarde. Su esposo fue hallado muerto al borde del río Quizón. Unos decían que fue una serpiente, otros decían que fueron los ladrones. Tamar se vistió de gris, pero no se quebró. Hay gente que cuando tiene problemas recurre al alcohol, recurre a las drogas, se deprime, intenta suicidarse, pero esta mujer no.
pesar de que se le muere el gran amor de su vida, tenía una razón muy poderosa para seguir adelante, y era su hijo. Ella tomó su dolor y lo tejió en oro, amplió su tienda, contrató costureras, vendió seda a los romanos que pasaban por los caminos imperiales. La gente se impactó al ver cómo esta mujer pudo sortear. Recuerden que un problema usted nunca lo arruina, sino la interpretación que usted le pueda dar a ese problema. Naín la admiraba, la viuda rica le decía, la empresaria valiente, la madre orgullosa, de ahí sale la viuda de Naín. Y su hijo, Asriel, él quedó muy golpeado, pero a medida que comenzó a crecer, era muy sabio como un anciano, bello como un príncipe, fuerte como el Líbano. Ya cuando comenzó a crecer, estamos hablando ya de 15, 16, 17 años, él se comprometió con la hija de un rabino de Séforis. Ya hablaba de bodas, ya hablaba de nietos. Cuando hablamos de esta viuda de Naín, tenía la alegría de que le iba muy bien en la economía. Aparte de que le iba muy bien en la economía, ella tenía la alegría también de su hijo. Ella se puso a pensar que podía superar lo de su esposo, pero al pasar el tiempo se dio cuenta que no lo pudo superar. ¿Por qué no lo podía superar? Porque ella siempre se la veía triste. Su hijo siempre llegaba feliz. Ella le preguntaba al hijo y le decía que a dónde estuvo, y su hijo le dijo que él estaba escuchando a un maestro. Le dijo, pero este maestro no predica como las personas normales, sino con autoridad. ¿Cómo así? Le dijo. Sí, lo he visto, le dijo, madre, sanar. El otro día vi cómo sanó a una mujer que tan solo se acercó y tocó su manto, fue sanada de un flujo de sangre. Dicen todos que ya llevaba muchos años, ya 12 años de hemorragias, y fue sanada. La mamá lo escuchaba y movía la cabeza, como que pensaba que estaba loco. En otra ocasión le comentó de que sanó a una mujer que estaba jorobada. Dijo, esta llevaba 18 años y yo vi, mamá, cómo se enderezó ella y quedó sana. La mamá lo miraba como riéndose, como llevándole la idea. En otra ocasión también lo veía y le dijo, mira, ahora sanó 10 leprosos. Ella comenzó a tener esa curiosidad y le dijo, y bueno, ¿y de qué habla este hombre? Él habla de que hay vida después de la muerte. Y la mamá decía, si tan solo fuera verdad esas palabras. Por eso es tan tremendo cuando nosotros no creemos en la Biblia, cuando las personas no creen en la palabra de Dios, comienzan a sufrir. Porque acuérdese que hay muchas promesas en la palabra de Dios. Por encima nomás puede decir usted que siempre va a haber una promesa cada día. Imagínese una persona que todos los días reciba diferentes regalos. Que un día le digan, bueno, le damos una casa, al otro día le vamos a regalar una moto, otro día un carro, otro día un viaje, otro día una buena comida. Siempre hay promesas de Dios, y hay promesas tan grandes que no son perecederas como la promesa de la vida eterna. Si nosotros tan solo creyéramos en la palabra de Dios, cambiaría nuestra perspectiva de ver las cosas, todo sería diferente. Pero el problema es que Dios lo único que pide es fe. Cuando nosotros creemos en las promesas de Dios, fácilmente salimos de los problemas, con una facilidad increíble, porque hay algo superior que nos ayuda. Pero el problema es que cuando nosotros no creemos en la palabra de Dios, caemos en tristeza, en depresión, no vemos salida a nuestros problemas. Cuenta la historia que esta mujer tenía dinero, pero eso no la llenaba. Ya su hijo se comenzó a preguntarse, ella dijo, mi hijo ya se va a ir de la casa y me voy a quedar sola. Él ya va a hacer su vida.
pero ella no había sanado total su corazón. Y se hacía esa pregunta, ¿y si fuera verdad las palabras de Jesús? Como mucha gente cuestiona la Biblia y no cree. Y Dios por eso dice, al que cree, por eso no todo el mundo puede caminar con Dios. Hay gente que cree, una persona que esté pasando por el problema de las drogas, el alcohol, cuando cree en la palabra de Dios dice, las cosas viejas pasarán, todas las cosas las hago nuevas, él cree en esa palabra, salió. Cuando hay personas que están enfermas, dice, pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanados. Si cree, pasó. Y así cada promesa de Dios. Dios tiene muchas promesas, pero el problema es que nosotros no creemos. Cuenta la historia de que ya estaban para los preparativos, para esa boda. Ya habían anunciado a las familias de que se iban a casar. Pero un día cualquiera, con el sol brillante y las telas dobladas, esta mujer estaba trabajando en su almacén. Dice que salió este hijo y no volvió. Y después llegó ya muy tarde y comenzó con una fiebre, pero dicen que no era una fiebre normal, era una fiebre fulminante. De pronto el calor lo consumió. En menos de 24 horas estaba inmóvil, frío, con los ojos entreabiertos, como si aún no quisiera irse. El canto del gallo sonaba lejano, la música de su boda que ella guardaba se transformó en lamento. Sus costureras cubrieron los espejos. Los comerciantes cerraron la tienda y Naín lloró como si hubiera perdido a su propio hijo. La gente decía, primero perdió a su esposo y ahora a su hijo. Esto sí es una tragedia. Una neblina baja se posó sobre la ciudad. Los cipreses se encorvaban como llorones. Las casas parecían contener el aliento. La camilla fue alzada. Azriel, envuelto en lino blanco, sobre su pecho una cinta escarlata, símbolo de primogénito. Se acostumbraba en ese tiempo a tener gente de que los preparaban, los bañaban, les colocaban diferentes ungüentos, aromatizantes, preservantes, preparaban el cuerpo y lo envolvían con una sábana. Bueno, en ese tiempo había gente que preparaban a los difuntos. En nuestro tiempo también podemos decir, tenemos nosotros la tanatoestética. Es una rama de la tanatopraxia que se encarga del arreglo estético del cadáver para su velación. Incluye limpieza, cuidado del rostro, maquillaje para dar un aspecto natural sereno, peinado, afeitado, vestimenta, reconstrucción leve de rasgos en algunos casos. Hay personas que ya se dedican a este oficio y desarrollan tanta práctica que cuando la persona está muy rígida, son capaces de masajearle el rostro para que tenga un aspecto diferente, le colocan más colores a la cara, hacen que la persona esté como riéndose. Hay unos que son atrevidos, hasta inclusive les colocan lunares para que se vean más simpáticos. Pero cuando el hombre que estaba encargado del arreglo de este joven, para él era normal arreglar estos cadáveres. Dios me ha permitido ir a predicar a los velorios. Acá en Nariño se mueren, en esta ciudad, se mueren 3, 4, hasta 7 personas en un día, porque ya en un tiempo era una ciudad muy pequeña, pero como es frontera, se mueve, tiene un movimiento muy grande y hay pueblitos a sus alrededores, entonces hay muchos, es normal que pase esto. Tengo un amigo que se dedica a arreglarlos y él dice, me toca arreglar 3, 4 en un día.
Y yo le hacía la pregunta que si no le daba miedo y él decía que no, que porque ya se acostumbra, es su trabajo, el trabajo de él es arreglarlos. Pero ellos saben de que lo arreglan a la persona, ¿para qué? Para que se lo coman los gusanos, dice. Pero cuando hablamos de este joven que se dedicó a arreglar al hijo de la viuda de Naín, él comenzó a ver las cosas desde una manera diferente. Él dijo, yo lo voy a arreglar, voy a poner lo mejor de mi empeño. ¿Por qué? Porque lo va a ver la familia. Lo voy a arreglar como si fuera para un evento importante, como si estuviera vivo. Hoy voy a hacer las cosas diferentes. Qué hermoso es cuando usted trata de ver las cosas diferentes en su vida. Qué triste es cuando usted dice este día es igual al otro. Yo he hablado con personas que están muy deprimidas, dice, para mí todos los días son iguales y se refugian en el licor. Pero qué chévere es cuando usted tenga la expectativa de que un día va a ser diferente al otro y que hoy Dios me va a sorprender con algo nuevo. Y este hombre tenía esta expectativa de que Dios iba a hacer algo ese día, algo diferente, algo nuevo. Cuando entregaron ya el cuerpo preparado, se acostumbraba a contratar personas que eran especialistas. Estas personas eran especialistas en gritar, en llorar. Es parte de la cultura. Hay gente que no le dolía la pérdida de la persona, sino que eran unas actrices y se dedicaban a esto. Ya preparándolo el cadáver, lo iban a llevar para su nicho. Toda la gente comenzó a asistir. ¿Por qué? Porque le dolía mucho lo que le pasó a esta mujer de Naín. Cuando se habla de Naín, la traducción en hebreo es delicia. A esta gente le dolió lo que había pasado y comenzaron a llegar muchas personas y estas personas seguían al muerto. Era una multitud muy grande que iban rumbo a colocar a ese personaje en el nicho. Pero de pronto de Jericó venía un gran número, una multitud descomunal. Pero ellos ya no iban siguiendo a un muerto, sino que ellos iban siguiendo al que sana, al que liberta, al que prospera, al que trae paz a los corazones, al que cumple los sueños, a Jesús. Lo venían siguiendo. Y la Biblia nos narra de que Jesús se acercan estas dos multitudes, unos que creían, para ellos era normal mirar los milagros, y estas otras multitudes, la otra multitud que seguía al muerto, ellos no creían, estaban incapacitados en creer. Y ese es el problema que tenemos hoy. Hay mucha gente que sigue a Jesús, pero bajo las tradiciones, bajo los rituales, pero no se han abierto esa mente para poder creer de que el Dios, de ese Dios del pasado es el mismo hoy y puede cambiar nuestra vida, puede hacer cosas increíbles, puede hacer proezas. Y cuando se acercan dice que Jesús se conmueve por esta mujer. Jesús sabía todo lo que le había acontecido y esta mujer lo mira y ella dijo, este es Jesús, porque le había hablado el Hijo. Y comienza a crecer su fe. Dijo, si tan solo fuera verdad todas las palabras de mi Hijo. Jesús se ríe y le dice, ya no llores más. Dice la Biblia de que las personas se han de haber extrañado, porque había gente que se le pagaba para que grite y llore, pero Jesús le dijo, ya no más. Y de pronto un silencio muy tremendo. Todos estaban esperando
Las palabras de Jesús. Tan solo necesitamos una palabra para que cambie nuestra vida. Déjeme decirle a los que me están escuchando que ustedes no tienen una palabra, tienen la Biblia, y toda esa Biblia, las promesas son para usted, si usted tan solo puede creer. Esa es la diferencia. Dice la Biblia que Jesús tocó ese féretro. Cuando Él lo toca, en ese momento se siente un movimiento muy brusco y se abre la tapa. Pronto muchos han tenido la oportunidad de ver esas películas de Drácula, cuando se levanta, cuando ya se oculta el sol, se levanta y abre esas tapas y sale. Le digo esto para que usted se imagine. Los que seguían al muerto se asustaron y comenzaron. Esta vez gritaban, pero gritaban porque estaban asustados, porque no lo podían creer. Es el problema, que cuando las personas no se aferran a las palabras, aún mirando la gloria de Dios, dicen que es mentira y no creen. Pero el grupo que seguía a Jesús comenzaban a danzar, a gritar, a decir: Santo, santo es el Señor. Hijo de David, gritaban. Estaban felices porque estaban acostumbrados a ver el milagro. Aún los apóstoles se maravillaban. Y esta vez la viuda de Naín miró al cielo y dijo: gracias. No decía gracias porque su hijo había resucitado, gracias porque recuperó la fe. Ella dijo: para Dios no hay nada imposible. Es verdad que hay vida después de la muerte. Me voy a volver a encontrar con mi esposo. Ahora sí creo en las palabras de Jesús, porque estoy mirando el milagro. Me devolvió a mi hijo. Hay gente que tiene un antes y un después. Cuando Dios hace algo por ellos, Dios siempre hace algo, no algo. Dios hace todo por nosotros. Pero cuando nosotros logramos ver tan solo una cosa buena en nuestra vida, ya no podemos caminar hacia atrás, ya no podemos mirar hacia atrás, porque hay tantas evidencias de Dios que nos maravillamos de Él. Cada día que pasa nos enamoramos más. Y no solamente tenemos fe para creer, para solucionar nuestros problemas, sino para solucionar los de otros y compartir que la palabra de Dios es real. Esta mujer, ese mismo día Naín se vistió de colores, ese mismo día ella hizo una fiesta. Ahora todas las personas iban, pero iban a ver el milagro de Jesús. Desde ese entonces la gente la respetaba más. Primero porque ella era una mujer que no se quebró cuando su marido falleció, y ahora la conocían porque era la madre del hijo que había resucitado. Naín estaba muy orgulloso porque este milagro había ocurrido, una vez ocurrió en Magdala, cuando resucitó a Lázaro después de 4 días, pero ahora fue la resurrección de este joven, que fue en medio de un día, porque en la cultura judía no acostumbran a velar varios días, sino es el día de la preparación y lo llevan al sepulcro. Esta vez estaban todos tan contentos de ver el milagro. Y la gente acostumbraba a ir a Naín no solamente a comprar tela, sino a que les cuente. Y esta mujer les contaba lo que experimentó. Ella les decía que ella lo único que les podía decir, que el que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Que esas palabras son verdad. Que todo lo que Jesús habla es verdad. Y cambió su vida porque ya no tenía tristeza, se llenó de gozo. Por eso hoy, a todas las personas que me están escuchando, si usted está pasando por un problema, solamente le pido una cosa: que crea en las palabras de Dios. Y si ha sido de agrado este mensaje, le quiero invitar a hacer una oración. Ahí donde está, repita conmigo y diga: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que soy pecador. El que cree en Jesucristo no va a haber muerte. Amén. Bueno, ha sido un placer haber compartido con todos ustedes el mensaje de la bendita palabra de Dios. Quien les habla, el misionero. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.